Primero me presento porque estoy viendo algunas caras conocidas, pero por los registros hemos visto mucho profesional nuevo, mucha empresa nueva y hemos pensado que era importante pues situarnos de nuevo en por qué este día es tan importante. Estamos en un momento clave para el proyecto Savia, pero esperamos y confiamos que sobre todo a lo que a todos nos importa, para el talento senior y los cambios que se deben empezar a hacer en la cultura empresarial. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué realmente hoy es tan clave para todos los que nos encontramos? Yo soy Gloria Juste, directora de proyectos de Fundación Endesa, y tenemos un lema que es Iluminamos Talento. Así que ya hace varios años, en 2016, 2017, empezamos a ver un dato que nos preocupaba de una manera relevante y es el dato de desempleo de las profesionales por encima de 45, 50 años, que estamos hablando de unos números cada vez más alarmantes. En esta situación, desde luego, con más preocupación miramos a ellos y supimos que había que hacer algo, que si nosotros queremos iluminar talento, desde luego lo que no podíamos permitir era que se apagara mucho del talento que estaba en activo y que cada día sigue siendo tan importante y tan crucial a nivel personal y sobre todo a nivel empresarial y para la cultura de España. Así que nos unimos a Fundación Endesa, expertos ya en trabajar en este terreno, y juntos decidimos empezar a escribir una historia que hiciera algo por cambiar las circunstancias y por poner un granito de arena. Y de ahí surge, dentro de las 1000 posibilidades que teníamos para hacer, y seguro, y muchas otras que ya se estaban materializando por otras organizaciones que ya se han unido a Savia y que juntos estamos trabajando por ello, decidimos diseñar una plataforma digital como una de las principales herramientas para unir a todo este talento. Así que nuestros dos primeros objetivos son y serán siempre ser ese punto de encuentro entre distintas organizaciones, empresas, entidades, siempre con el talento, con los profesionales que tanto necesitan esa oportunidad actualmente. Así que como ese lugar de unión y de encuentro es la plataforma Isavia y son también muchas de las actividades presenciales que seguimos organizando. Pero el otro objetivo y nuestra otra misión también es aglutinar servicios. Nosotros tenemos la responsabilidad de identificar, aglutinar y poner al servicio de todos los profesionales y de las empresas los recursos, iniciativas y propuestas que puedan ayudar en todo ese camino hacia el empleo que tanto nos importa. Todos estos objetivos, como os digo, nos llevan a esos datos que veis ahí ahora. Hemos pasado la cifra de los 28.000 profesionales, usuarios registrados, que son personas que hay muchas historias detrás y que nos preocupa enormemente hacer algo que merezca la pena para que sigan teniendo el talento y activarlo de la manera que lo necesitan. Pero también era importante el otro encuentro, que es el de las empresas. Hemos pasado las 400 empresas y organizaciones. Y sobre todo hemos firmado también 160 acuerdos de colaboración diferentes con todo tipo de organizaciones e instituciones que ofrecen esos servicios. Así que viendo esos números, ¿por qué el día de hoy es tan importante? Porque tenemos que dar respuesta a toda esta gente, todas estas personas y tantas historias, como digo, que hay detrás de cada uno. Y de verdad empezar a hacer y a proponer de una manera activa propuestas concretas, claves que creemos que son cruciales. Pero si algo tiene de característica Savia es que es una herramienta, es un proyecto, lo llamamos una iniciativa, lo llamemos como la llamemos, pero siempre está vivo, es muy abierto y por eso hoy los que os habéis inscrito y participáis en este evento sois realmente importantes. Creemos que es un día crucial para lo que esperamos sea un movimiento ya empresarial hacia el cambio y hacia las nuevas propuestas que de verdad van a mejorar la situación para todos, no solo para los profesionales, sino para todo el mercado que todos ellos arrastran. Así que os pedimos desde hoy que esto empiece a ser las 8 claves, es nuestra primera propuesta, con un trabajo hecho de la manera pues, más seria y con más rigor que hemos sido capaces, pero que sobre todo tiene que seguir creciendo. Empezarán una serie de iniciativas, conferencias, sesiones para ahondar, para profundizar, para crecer y para llegar a lo que de verdad queremos todos, que es ese cambio y ese cambio de cultura y de mentalidad que tanto necesitamos. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Tomás Pereda, que es el subdirector de nuestra fundación socio, partner y amigo máximo, porque llevamos ya unos años trabajando juntos ambas fundaciones con el interés y con el ánimo de empezar hoy lo que queremos que será un buen recorrido para el cambio empresarial. Tomás, te dejo la palabra para que nos cuentes y podamos profundizar en esta propia situación. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto, por favor.
Pues muchísimas gracias, Gloria, y buenos días a todos los asistentes. Hay una gran asistencia en este momento, lo cual es muy gratificante ver esta sensibilidad sobre este movimiento que comentaba muy bien Gloria. Estamos comprometidos para influir, para ir transformando nuestra sociedad desde la perspectiva de un talento senior de alto valor. Pues como me ha presentado Gloria, yo llevo la subdirección general de la Fundación Más Humano, que desde hace ya pues, un tiempo trabajamos en alianza con la Fundación Endesa en este compromiso. Y pues os presentamos unas reflexiones que hace como 2 o 3 meses estábamos trabajando en una dirección más, vamos a decir, en un contexto más estable, pero de repente pensamos que en todo el debate sobre la gestión del talento senior estábamos echando de menos unas reflexiones que se dirigieran sobre todo a 2 destinatarios. El primero, bueno, más que en un contexto como el que estamos viviendo, un contexto muy especial generado por esta pandemia COVID-19, en donde tiene unas ciertas características en donde teníamos que incorporar unas reflexiones a este momento, a este debate. Y por otra parte, con un destinatario que de alguna manera pensamos que es importante colocar este debate en las mesas de los consejos de administración, en las mesas de los CEOs y de los presidentes, porque consideramos que este factor de cambio se ha convertido ya en un factor estratégico, en un elemento estratégico y de sostenibilidad para las empresas. Entonces, son 8 reflexiones que queremos compartir con la comunidad, en este momento con todos ustedes, pero sobre todo con la comunidad empresarial, y por eso aspiramos a incorporar estas cuestiones que salen más se dirigen más tienen un contenido más estratégico que técnico. 3 o 4 notas de contexto para un poco sobre el momento en que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad española y en nuestra economía, en donde podemos ver en lo que se está proyectando en este momento que hay más de 1.200.000 personas de más de 50 años que se encuentran en paro y, de alguna manera, con un potencial riesgo de aumentar en otros 50.000 seniors que en este momento están en situaciones de ERTE. 4 de cada 10 trabajadores se siguen jubilando antes de los 65 años, que era la edad, aunque está aumentando la edad legal, pero como vemos sigue habiendo muchas prejubilaciones, muchas jubilaciones anticipadas, y lo que es tremendo el dato de que el 43% de todos estos trabajadores, de estos profesionales senior de más de 50 años, llevan en paro 2 o más, son parados de larga duración, y en donde en los reajustes inevitables empresariales que en muchos momentos hay que afrontar, pues sigue primando la edad. Vamos a entrar directamente, porque luego tenemos una mesa muy interesante con 3 invitados con los que comentaremos este documento, sobre cuáles son las 8 claves estratégicas, que son 8 claves estratégicas, 8 reflexiones, 8 preguntas que, como comentábamos anteriormente, van dirigidas a los órganos de gobierno sobre la gestión del talento senior. Los órganos de gobierno, yo creo que su función fundamental es captar del contexto, del entorno, todas aquellas cuestiones que son estratégicas para las organizaciones y que de alguna manera pueden afectar positiva o negativamente en su sostenibilidad. Y esa es la función, básicamente, yo creo, de los órganos del gobierno, de los consejos de administración, de un presidente de una compañía y, por supuesto, de un CEO. Entonces, vamos a ir enumerando de una manera breve. Tenemos 6 o 7 minutos para que sea de una manera sucinta, porque este documento se distribuirá cuando acabe este acto, en donde podemos encontrar con una mayor detalle, mayor información. El primero es la demografía. Pero la demografía, aunque este documento se compone en reflexiones y recomendaciones, me voy a centrar más en estas reflexiones. La demografía yo creo que es el factor más determinante en este momento. Yo creo que tenemos una gran noticia. España es uno de los países más longevos del mundo, en este momento el segundo, y alcanzaremos a llegar a ser el primero, adelantando a Japón en unos años. Y esa es la gran noticia, que no alargamos la vejez, sino que somos jóvenes durante más tiempo. La esperanza de vida son 84 años, 84, y crece como 6 horas por minuto, perdona, 6 horas por día. Y sobre todo hay un dato muy interesante, que es que la esperanza de vida saludable alcanza los 74 años. O sea, hasta los 74 años podemos seguir trabajando en el mercado. Posiblemente aún no somos conscientes que está apareciendo una nueva etapa vital. En el siglo pasado apareció la adolescencia tardía, la gente pasaba casi de la niñez a la época adulta, nos poníamos a trabajar enseguida,
Y en este momento no somos conscientes que ha aparecido, creo, una nueva etapa vital previa, vamos a decir, podríamos llamar a la vejez, que está, yo creo que está entre los 55 y 75. Aún no lo hemos visualizado con claridad, pero eso es un dividendo demográfico muy importante que en este momento puede acudir al rescate de una sociedad envejecida, saludablemente envejecida, que aporta grandes oportunidades. Pero por otro lado tenemos una noticia complicada. Somos uno de los países con las tasas de fecundidad más bajas, que se sigue desplomando, con lo cual en esta tormenta perfecta nos encontramos con cada vez menos gente joven, pero con cada vez con más gente senior, de edades superiores. ¿Esto qué nos lleva? Pues posiblemente que la próxima guerra por el talento se libre en el campo de batalla de los seniors, irremediablemente. La cuarta revolución industrial, como veremos después, va a seguir pidiendo mucho talento, talento cualificado. Físicamente cada vez habrá menos gente joven, pero cada vez habrá gente de mayor edad, con lo cual esto es uno de los elementos a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico dentro de las organizaciones. El segundo punto es otra reflexión que yo creo que es muy importante empezar a considerarla. Es decir, hasta ahora se hablaba mucho del talento senior en muchos procesos técnicos, tácticos dentro de las organizaciones, procesos de selección, procesos de gestión de carreras, etcétera, etcétera. Pero posiblemente este es el momento de incorporar este debate a un nivel muchísimo más estratégico, como estábamos comentando a los órganos de gobierno, como estábamos comentando al nivel de los CEOs, como estábamos comentando al nivel de la alta dirección. Las organizaciones cambian cuando perciben un mensaje de que claramente está en la agenda de la alta dirección. Es cuando las mentalidades empiezan a cambiar y cuando las organizaciones se toman en serio y las personas de las organizaciones se toman que este es uno de los factores importantes y por lo cual este es uno de las reflexiones que traemos a este debate. El tercero tiene mucho que ver con la diversidad generacional. Si estamos en este momento aprovechando este momento disruptivo del COVID-19. El COVID-19 ha alterado, ha agitado, ha golpeado muchos de nuestros paradigmas tradicionales que heredábamos del siglo XX, las maneras de trabajar, las maneras de realizar nuestra actividad. Pues posiblemente en este momento sea un excelente momento para aprovechar, para cambiar ese paradigma que llevamos arrastrado desde el último siglo, del siglo XX, en donde el concepto de que a partir de los 50 años, de los 50 y pico años te empiezas a envejecer, la verdad es que necesita una revisión en ese cambio de paradigma y este es el momento oportuno para incorporarlo al cajón de paradigmas a revisar e incorporar la diversidad generacional como uno de los elementos importantes de cambio y de transformación de las organizaciones. El cuarto punto tiene mucho que ver, como estábamos comentando, con esta oportunidad que tenemos de replantear muchos de los modelos de carrera profesional dentro de las organizaciones. Venimos de unos modelos muy basados en carreras jerárquicas, en carreras verticales, en donde uno empezaba en una organización, iba desarrollando su carrera a lo largo de varios años hasta que ocupaba una posición ejecutiva superior. Pero claro, este modelo empieza a no funcionar, sobre todo cuando es deseable que muchísimos profesionales senior continúen dentro de las organizaciones, pero las expectativas de muchos profesionales senior posiblemente no es seguir haciendo lo mismo que seguían haciendo. Siempre hay una especie de lamento, que es que, bueno, si no liberamos espacio para las generaciones más jóvenes que con sus legítimas ambiciones profesionales quieren promocionar mucho más rápidamente, están topando. Bueno, pues todo eso yo creo que hay que revisarlo de una manera mucho más profunda. Yo creo que podemos encontrar nuevos itinerarios divergentes, convergentes, paralelos, pero que este es uno de los puntos que en este momento hay que aprovechar, este momento de revisión de todos nuestros paradigmas que el COVID nos está interpelando, para replantearnos cómo pueden ser las carreras profesionales para las distintas generaciones. El quinto tiene mucho que ver con la necesidad de lo que llamamos el lifelong learning, la necesidad de estar aprendiendo continuamente. Los que saben dicen que venimos de la era de la información, luego pasamos a la era del conocimiento y ahora entramos en la era del pensamiento, que es en donde va a ser nuestro terreno natural de las personas. Lo demás parece que lo van a empezar a hacer las máquinas, lo van a empezar a hacer los robots. Si estamos valorando en este momento el pensamiento,
uno de los ingredientes importantes del pensamiento es la experiencia. ¿Por qué no construimos sobre la experiencia de los profesionales senior todo aquello que deben aprender? Con lo cual surgen muchísimas preguntas que son muy relevantes. Si seguimos incorporando a los profesionales senior de nuestras organizaciones a los planes de desarrollo, si siguen siendo considerados altos potenciales, si siguen siendo considerados profesionales clave, si siguen incorporándose a los planes de desarrollo digitales, de conocimiento digital, todo lo que es el aprendizaje permanente en este momento es otro elemento clave para aprovechar el talento que necesitamos en nuestra sociedad. El sexto tiene que ver con la robotización y equipos de trabajo. Por primera vez, yo creo que en nuestra historia van a convivir 4 generaciones más los robots, pero 4 generaciones que tienen que empezar a aprender a trabajar juntos, creando equipos. No basta solamente con unir profesionales de distintas generaciones en un sitio físico a ver cómo trabajan, sino que yo creo que surge una gran oportunidad de crear un nuevo modelo de gestión en donde se tome lo mejor de cada una de las generaciones, incluso junto a los robots, para aprovechar todo ese potencial. Yo creo que esa idea de crear máquinas muy potentes en donde cada generación aporte complementariamente todas sus mejores fortalezas, todas sus mejores cualidades, yo creo que es un elemento inexplorado en este momento y ofrecen grandes oportunidades. El séptimo punto tiene que ver con un momento en el que estamos viviendo desafortunadamente como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Muchas organizaciones están anunciando importantes reestructuraciones en sus costes de plantilla y claro, nos encontramos con lo tradicional. ¿Por qué no empezamos a prejubilar, que eso es la manera menos traumática de reducir los costes de estructura de una organización? Bien, posiblemente sea inevitable, pero es posible. Pues, hemos estado hablando desde marzo, cuando empezó esta pandemia, de que las organizaciones necesitamos incorporar una mirada mucho más humanista. Tenemos que empezar pusimos a las personas en el centro y lógicamente los criterios de edad en este momento tienen que ser revisados no como un criterio único de incorporación a las prejubilaciones, como puede ser un criterio más, pero en este momento el trasladar a la sociedad que todos los procesos de reestructuración, las prejubilaciones y los criterios de edad es el factor fundamental, estigmatiza nuevamente a la edad. Nadie dijo que gobernar una organización fuera fácil, nadie dijo que fuera fácil el cómo combinar a veces factores aparentemente contradictorios, pero yo creo que ese es el momento de empezar a cambiar esa percepción de que con la edad ese es el criterio fundamental para salir de las organizaciones. Y el octavo, y finalmente, y casi enlaza con el primero que estábamos comentando, si estamos anticipando que la demografía nos llevará a poner la mirada de una manera especial en el talento senior como los próximos caladeros de talento, posiblemente las organizaciones que ahora mismo estén preparando o ejecutando procesos de reestructuración, pues necesiten encontrar una manera de mantener una vinculación con aquellos profesionales senior de alto valor que en un momento determinado salgan de sus organizaciones, pero que generen una vinculación emocional y profesional tanto desde el punto de vista, como comentábamos, emocional, pero sobre todo profesional, porque posiblemente dentro de 1 año o 2 años, cuando se retome el crecimiento económico, pues sean profesionales, candidatos muy atractivos para continuar trabajando en la organización. El otro día nos surgió, cuando preparábamos este documento, que posiblemente sea el momento de que aparezca como marca la Senior Employer Branding, empresas atractivas para el talento senior que tengan capacidad de atraer, de retener a ese talento senior que más temprano que tarde es muy probable que necesitemos incorporarlos a nuestras organizaciones. Y este es un poco el resumen muy rápido de lo que es este documento. En sus contenidos más concretos los distribuiremos cuando acabe esta reunión. Y pasamos a la mesa. Yo creo que este es el momento de pasar a la mesa de debate con 3 invitados que tenemos que van a participar en esta mesa redonda con grandes expertos
como es José Miguel Roca, director de la Fundación Noudel y coautor de una serie de informes sobre gestión del talento senior en las empresas del IBEX, desde la Fundación Compromiso y Transparencia. Contamos también con Marcos González, presidente, fundador y editor de Corresponsables, de su fundación y del Observatorio de Comunicación Responsable Observarse. Contamos también con Jesús Castells, consultor de estrategia, mentor de directivos, escritor, emprendedor, profesor e influencer de empleo y emprendimiento. Les damos la bienvenida a los tres y comenzamos, si os parece, esta mesa en la que estaremos una media hora y que al final de este debate abriremos unos 10 minutos para preguntas y para reflexiones por parte de los asistentes. Si os parece, después de esta revisión tan rápida de estas 8 claves estratégicas y operativas para el talento senior, ¿cuáles son vuestras... Empezamos con unas impresiones, si os parece, 2 minutos cada uno, sobre cómo lo consideráis, cómo lo veis. ¿Quién empieza? Empiezo yo, que de forma muy simple. Es un tema que está candente, hay multitud de información al respecto, es un tema que los comentarios, las noticias, los informes se multiplican, pero que todavía se traslada poco a la realidad. Es un tema bastante complicado de llevar a la práctica, las soluciones no son evidentes porque si no se hubiesen tomado en marcha y queda mucho camino por recorrer. Incluso nosotros que medimos la transparencia de las empresas del IBEX 35 en estos temas, vemos que son poco transparentes, es decir, dan poca información y poca información de calidad sobre talento senior. Luego hay mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias. Jesús. Sí, bueno, en primer lugar, Tomás, Gloria, enhorabuena por la iniciativa porque creo que es muy necesaria. Y lo que estáis haciendo desde Generación Sabia, Fundación Más Humano, es absolutamente necesario y en este momento más que nunca, ¿no? Yo creo absolutamente en el talento senior porque soy uno de ellos y porque además estoy viendo cómo las compañías se están descapitalizando con este movimiento, con jactarse en tener cada vez plantillas más jóvenes y no voy en contra de los jóvenes, sino todo lo contrario. Yo creo absolutamente en lo que decías antes en el punto número 6, me parece que era, en esa multigeneracional, ¿no? En ese trabajo que hay entre varias generaciones conviviendo en un mismo sitio de trabajo y que desde luego es lo que le da riqueza y diversidad a las compañías. Estoy convencido de que las compañías necesitan entender mejor qué es el talento senior y cómo puede seguir contribuyendo al negocio, cómo puede haber ese traslado de ese legado de conocimiento hacia la gente más joven y cómo bueno, pues aprovechamos este talento, ya sea dentro o fuera de la compañía, porque muchas veces nos empeñamos en que el ciclo de trabajo no se acabe nunca y como tal es un ciclo que un día te captan y te hacen un contrato, trabajas durante un tiempo y hay otro día que te desvinculan, ¿no? Y yo creo que hay que entender mucho mejor eso, hay que prepararse las compañías y nosotros para seguir un ciclo detrás de otro, ¿no? Y en eso creo que tenemos que seguir evangelizando, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús, por esta primera reflexión. Y acabamos esta primera ronda con Marcos González. Gracias, Tomás. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias también por la invitación, pues a todo el equipo de Fundación Endesa, Alberto, Javier, Gloria, de Fundación Más Humano, Bea, tú, Tomás, Desiré, porque la verdad que me parece que iniciativas como la Generación Sabia pues son más necesarias que nunca, ¿no? Y un poco desde el doble rol, por un lado como periodista de un medio de comunicación especializado en la responsabilidad social como es Corresponsables y luego como rol, como presidente de una pyme, presidente de una pyme de una fundación en la que también tenemos pues estos retos, ¿no? Estos retos para incorporar y fidelizar y retener al talento senior, ¿no? Yo creo que lo habéis comentado todos muy bien, es un tema muy complejo, hay que reconocer que justo en esta época de pandemia aún más, como bien mencionadas en algunas conclusiones, es un reto, porque lo primero que en un momento en el que ya se empieza a ver el paro y la destrucción de empleo, pues fundamental, y siempre se suele poner el acento, como es normal, en las personas más jóvenes, ¿no? En la Nini, la generación Nini,
y muchas otras, pero yo creo que, como bien se ha comentado, ahora más que nunca se hace necesario poner en valor el talento senior a los profesionales, y yo creo que eso desde los medios de comunicación debemos hacerlo, mostrando especialmente ejemplos, buenas prácticas de aquellas organizaciones que lo están haciendo y les está funcionando. Yo creo que eso, el mostrar ejemplos es fundamental, pasar de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, que todavía, como se suele decir, hay un buen trecho. Y luego también, en la complejidad de este tema, analizar bien el tipo de organizaciones, ¿no? Se suele poner acento, como es normal, en las multinacionales, pero también las pymes creo que tenemos muchísimo que decir en esta materia, y con experiencias que, si queréis, luego en el debate puedan salir, ¿no? Propio en corresponsables que hemos tenido con algunas personas y que, sinceramente, como fue, por ejemplo, mi directora comercial durante muchos años, María Ortiz, ella siguió trabajando hasta después de la jubilación, y gracias a ella pudimos superar con todo el equipo pues, la difícil crisis económica anterior, ¿no? Yo creo que eso, mostrando ejemplos, se dan a conocer realmente la potencia, la experiencia, el conocimiento que tienen. Yo creo que por ahí se puede avanzar mucho. Muchísimas gracias, Marc. Pues vamos a iniciar un poco ya este debate de una manera participativa abierta. Parece que estamos todos de acuerdo que en los últimos años hay más conciencia. En los últimos 3 o 4 o 5 años el concepto de talento senior está por todos sitios, hay mucho debate, está en las redes sociales, está en todos, bueno, pues en revistas como y en ediciones como la tuya de corresponsables, y se ha intensificado, pero parece que hay una contradicción, porque habiendo un cierto consenso en el diagnóstico, pero las prácticas empresariales y del mercado laboral aún no han cambiado, siguen en una dirección opuesta. ¿Qué valoración hacéis sobre esta aparente contradicción? Por un lado, estamos de acuerdo en su teoría, pero en la práctica hay una contradicción tremenda. Si queréis, como por el mismo orden de antes o como prefiráis. Ya, José Miguel. Sí, es reiterar un poco. El problema de la contradicción es que no hay soluciones ni fáciles ni sencillas. Hay muchos factores que están influyendo, la evolución de la pirámide, la revolución digital, etcétera, pero no hay solución. Un ejemplo muy sencillo, pero de lo que hemos visto nosotros, es que, por ejemplo, las empresas del IBEX 35, que son las que hemos analizado, dedican mucho más peso a analizar o a segmentar las bajas por edad que las altas por edad. Hay mucha más información de las bajas que de las altas. Eso es un síntoma de lo que está pasando. Y luego añadir también que, claro, que esta contradicción se ha puesto también muy de manifiesto durante la pandemia, en estos tiempos, porque el talento senior ha sido mejor valorado porque son gente con experiencia y recursos para poder manejar y gestionar situaciones difíciles como la actual. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Tomás, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, y yo, más que de contradicción, hablo de cinismo. O sea, yo creo que es una hipocresía el estar hablando de employee experience, de diversidad, y luego, por otro lado, que tengamos que estar conviviendo con esta discriminación invisible, porque nadie te dice que no te contratan por la edad, porque obviamente es ilegal, pero existe y la estamos sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta concienciación que tenemos que trasladar no a las empresas, sino a las personas que trabajan en esas empresas, y sobre todo a los que gestionan esto, al comité de dirección, a los consejeros, que probablemente sean seniors también, y ahí todavía hay más contradicción o cinismo, y tenemos que darles hacerles ver que esto no es el camino, porque lo que están conduciendo es a compañías descapitalizadas de talento y con una pérdida de know-how tremenda, porque la llevamos, no porque seamos más listos que los jóvenes, sino porque tenemos mucha más experiencia, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Ha sido muy claro. Como siempre. Marcos. Sí, en la misma línea. Creo que, claro, el tema es realmente complejo, ¿no? Por una parte, pues es cierto que siempre se pone el acento en los jóvenes, porque, bueno, ya pasó con la crisis económica anterior, ¿no? Que más del 50% no encontraba ni siquiera la primera oportunidad para acceder al mercado laboral. Y es verdad que el tema de los contratos relevo, el tema de las prejubilaciones, pues ha ayudado
ha ayudado a que esos jóvenes, el problema es cómo, ¿no? Con la precariedad laboral en muchas veces y demás. Y yo creo que con el tema del talento senior, una de las claves, y tú la apuntabas, Tomás, también en los datos del estudio, es la relación con la sostenibilidad y con la responsabilidad social. Al final es un tema, claro, de gobierno corporativo y es uno de los principales pilares, como sabéis, de la responsabilidad social. Y en las declaraciones cada vez se está trabajando más este tema, cada vez se le da más importancia a la diversidad en todos los sentidos, evidentemente la igualdad de género, pero también en el tema de talento senior, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de un cambio de paradigma que no es fácil de sostener, y menos en un momento como el actual o como el que desgraciadamente pensamos que va a venir el año que viene, con aún mayor destrucción de empleo. Y yo creo que sobre todo, pues como un poco decía antes, se trata de poner en valor, valorizar el talento senior y sobre todo también mostrar la complejidad que tiene, ¿no? Porque cuando hablamos de talento senior no tiene nada que ver pues las personas que han sido directivas, alta dirección, directivas o incluso mandos intermedios, de los perfiles técnicos o operarios, que aún lo tienen muchísimo más difícil, porque también es cierto que muchas veces, y todos conocemos ejemplos, yo muchísimos, de personas que se han prejubilado y vamos, felices de la vida, son consultores, son coach y encantados, ¿no? Otros no. Entonces yo creo que en este tema es muy complejo y hay que abordarlo con su complejidad para buscar soluciones que convengan y que al final pues aporten en un momento como el actual ese valor que necesita la sociedad, sobre todo la experiencia del talento senior, ¿no? Desde el punto de vista práctico, intentando identificar cuáles son las barreras reales dentro de las organizaciones, tanto cuando hay un profesional de 50 y pico años y empieza a notar esa invisibilidad, esa especie de incompatibilidad sobre todo con el mundo digital, y aquellos profesionales que de repente intuyen lo difícil que van a tener volver a incorporarse. En vuestra opinión, ¿cuáles son las barreras reales o la barrera fundamental para que no se produzca un cambio? O sea, ¿cuál es, en vuestra opinión, la barrera fundamental? Una barrera fundamental es que probablemente las empresas no están mentalizadas para gestionar y trabajar y tratar al talento senior. Con lo cual, pues eso es una especie de círculo vicioso que se realimenta con el empleado, con el trabajador. Y luego hay cosas muy sencillas, por ejemplo, que las empresas reconozcan la labor de su talento senior, que son realmente los que los han llevado a las empresas a la posición que ocupan hoy día, pues eso se ha ido perdiendo. Antes había muchas empresas que daban un premio, un reconocimiento por estar X años en la compañía. Probablemente hoy día la gente no llegue a ese X, pero bueno. Y luego también, pero claro, de alguna manera se puede pensar que esto se podría cambiar. Un ejemplo o un sitio donde compararse, aunque la comparación es posible, es la diversidad de género. La diversidad de género hace X años no existía, o sea, era la información que había y el tratamiento era muy limitado y hoy día se ha convertido en un tema protagonista. A lo mejor en pequeña escala se podía repetir el mismo fenómeno con el talento senior. Muchas gracias. Jesús. Pues Tomás, yo pienso que, a ver, las barreras que existen las ponemos nosotros y las personas y por tanto creo que lo que hay que buscar son soluciones, ¿no? Y soluciones no esperando que el gobierno imponga no sé, cuotas de seniors, al igual que ha impuesto cuotas dentro de los comités de compañías para las mujeres o para personas que tienen capacidades especiales, que eso no debería de ser así. O sea, deberíamos de ser todos tan sumamente racionales como para saber que la diversidad dentro de la compañía es riqueza y que eso lo que hace es mejorar a las compañías y mejorar a las personas. Si estamos en esta situación es porque veníamos de algo heredado que hay que corregir. Y yo creo que ese es un cambio de mentalidad, pero que no empieza ni en el presidente del gobierno ni en el CEO de la compañía, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Yo me resisto a todas las barreras que
me hacen evolucionar, y creo que nosotros mismos desde dentro tenemos que luchar todos y cada uno de los que tenemos ya más de 45 o 50 años en que eso no sea así. Y por un lado, este activismo que estamos protagonizando contra la discriminación por edad, y por otro lado, demostrando, o sea, yo me siento en el mejor momento de mi vida. O sea, creo que todavía tengo muchísimo que aportar a las compañías, dentro o fuera. No sé cuál es el modelo, pero que tengo mucho que aportar, que no me queda más remedio que seguir pagando las facturas, que tengo 3 hijos pequeños a los cuales tengo que seguir alimentando, una hipoteca, y no puedo parar, ¿no? Y esa mentalidad es la que, ya sea trabajando por cuenta ajena o emprendiendo, la que tenemos que fomentar y solucionar este momento en el que estamos viviendo y que es difícil, ¿no? Muchas gracias, Jesús. ¿Marcos? Sí, yo un poco en la línea, quizás sí, hombre, barreras económicas son muy claras porque, bueno, pues es normal. A mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor salario, y hay que reconocer, pues en la situación actual en general, porque claro, generalizar es complicado, como decía, pero generalizando pues es complicado, ¿no? Porque pues muchas empresas, también por eso, ¿no? Por las dificultades tecnológicas, que yo sinceramente ahí a veces discrepo, porque se ha demostrado, ¿no? Con la pandemia, con el teletrabajo, también que muchísimos senior se ha sabido adaptar perfectamente al teletrabajo, ¿no? Este es un gran tema, ¿no? Pero yo creo que las barreras económicas existen, es normal, o sea, en las empresas, por lo menos en general, las que tienen problemas económicos, que son muchas, pues buscan, si tienen que incorporar personas, pues salarios más bajos, y eso lo dan los jóvenes. Esto ha sido así toda la vida y difícil cambiar eso. Y, hombre, yo por el tema de fiscales, ahí sí que discrepo un poco con el compañero, yo creo que siempre es positivo. Sí, evidentemente, en una sociedad maravillosa, que todo funcionara perfecto y demás, que yo no conozco ninguna en el mundo, pues no haría falta esos incentivos fiscales, pero bienvenidos sean que haya incentivos fiscales para incorporar o retener el talento senior, como se está haciendo, pues como bien se mencionaba, con las mujeres, con las personas con algún tipo de discapacidad, porque funciona así con los jóvenes, porque al final esto ayuda, ¿no? Yo siempre pensando en positivo, creo que ahí las administraciones públicas tienen un papel fundamental, también los medios de comunicación, como comentábamos al inicio, para llevar mucho más este tema a la opinión pública y que haya este debate, como se está viendo en esta jornada y en todo lo que muy bien hacéis con esta iniciativa. Y yo creo que va un poco en esta línea, ¿no? Pero yo, vamos, cualquier incentivo que sea a nivel económico, fiscal, sinceramente, bienvenida sea, porque ayuda, y al final, siendo sinceros y siendo realistas con la estructura y la coyuntura actual, pues aún mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Marcos. Retomo algunas de las ideas que habéis planteado. Habéis hablado de la mentalidad como una de las grandes barreras por parte de las organizaciones. Hablamos también de que a veces la tecnología parece que aparentemente dentro de ese estereotipo de incompatibilidad edad-tecnología, pero que esta pandemia nos ha enseñado también que los profesionales seniors se han adaptado perfectamente a la tecnología que necesitaba para mantener la actividad profesional. Mirando ahora a los seniors, dejamos de mirar a las organizaciones. ¿Creéis que un profesional senior con una larga carrera que sale de repente al mercado por distintas razones tiene la mentalidad adecuada y está preparado para enfrentarse o afrontar los próximos desafíos? Doy un dato, bueno, que lo sabemos. En los últimos años, entre 200 y 250.000 posiciones que se buscaban quedaron vacantes. Es verdad que estaban muchas en el campo de la tecnología. Paradójicamente, este año, 2020, siguen quedándose muchas posiciones vacantes porque hay muchas compañías que siguen necesitando cubrir posiciones. ¿Se excluyen los seniors de todas esas posiciones que surgen, que pertenecen al mundo de la tecnología? Sería un poco esta pregunta. Si queréis, invertimos el orden o... Sí, encantado. Venga, Marcos, empieza. Invertimos. Bueno, en la tecnología, claro, hay de todo, ¿no? Porque los que trabajamos con organizaciones pues, tecnológicas sí hay muchos seniors, pero es verdad que es un condicionante, sobre todo
yo creo que aún más para los perfiles menos directivos, y yo insisto por ahí un poco ver este tema también en los perfiles menos directivos, y yo creo que también es un tema de, sí, a nivel de cultura y a nivel, también se ha mencionado antes, de cuáles son las expectativas, ¿no? Cuáles son las expectativas para el propio senior, cómo quiere seguir los últimos años de su trayectoria profesional. Y yo creo que todos conocemos, yo puedo hablar por mí, de muchos ejemplos de senior que no quieren seguir haciendo lo mismo que han venido desarrollando a los últimos 15, 20 años y están en otra fase, no están en otro papel, ¿no? De aportar mucho más su experiencia, su conocimiento, de ser más estratégicos en la toma de decisiones y no todas las organizaciones, pues bueno, necesitan vacantes en esa parte, ¿no? Yo creo que al final todos somos corresponsables y comenzando por los seniors, ¿no? Es verdad que muchos se autorreciclan, como ya se ha mencionado un poco, también con el tema de emprendimiento, que es clave, ¿no? Yo creo que por ahí también hay ejemplos muy buenos de autoemprendimiento, incluso de seniors que crean organizaciones que son realmente muy buenas y positivas para la sociedad, ¿no? Por ahí yo insisto en poner en valor, mostrar estos ejemplos de estas personas, de estos profesionales, para que cunda ese ejemplo y que esto vaya más, ¿no? Yo creo que por ahí es fundamental. Muchísimas gracias, Marcos. Jesús. Pues estamos preparados, ¿no? Esa es la pregunta. Absolutamente, yo creo que sí. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? Nosotros mismos. Somos los que al final nos estamos castigando en lo que éramos y lo que queremos seguir siendo, y hay que entender que hay una transformación y me voy un paso antes, ¿no? Yo creo que para llegar a este punto hay que prepararse. Y hay que prepararse mientras se trabaja. Mientras estás dentro de la compañía, tienes que esa formación continua para no quedarte obsoleto, para que sigas al día en nuevas tecnologías, en cómo se trabaja dentro de tus áreas. Y yo creo que eso no hay que esperar a estar desvinculado para hacerlo, sino que hay que hacerlo durante. Y la otra es fomentar también el networking. Cuando estamos trabajando estamos hablando con compañeros, con clientes, con proveedores, y eso es absolutamente la riqueza que vas a encontrar el día que pones un pie en la calle, porque solo el 20% de los puestos, aunque sean directivos, vienen a través de headhunters. El resto es a través de contactos, de personas que te conocen, que te han visto trabajar o que han trabajado contigo y que son los que te pueden referenciar a la hora de conseguir un trabajo. Y para mí, desde luego, este es un poco ese cambio de mentalidad que mencionábamos, y como mentor me encuentro directivos con carreras espectaculares que vienen con la autoestima destrozada. No solo por el proceso que ha podido ser más o menos virulento, sino por internamente ellos cómo se han autogestionado y cómo se han fustigado a la hora de no volver a esa rueda, ¿no? Y creo que en el momento en que consiguen vencer ese momento y volver a tener la autoestima donde la tenían, son capaces de salir y, como decía Marcos, emprendiendo o aportando a las compañías como consultores, o incluso un 3% se llega a reincorporar en compañías. No lo desestimemos, ¿no? Muy bien. Y acabamos con José Miguel, perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Los profesionales están preparados y las habilidades digitales en gran medida no debería ser un problema. Yo soy senior y he estado toda mi vida con la tecnología, los ordenadores, los procesadores de texto, la telefonía móvil, internet, las redes sociales, o sea, que lo hemos vivido de alguna manera. Y luego añadir a todo lo que se ha dicho, a lo mejor, porque es muy fácil siempre llevar la culpa hacia las empresas, que las empresas a lo mejor deberían preparar también a los profesionales que se van a jubilar, prejubilar, etcétera, de alguna manera prepararles para ese cambio, tanto si quieren seguir trabajando como si quieren hacer otro tipo de cosas, incluso voluntariados más sociales y cosas equivalentes. Muchas gracias. Tenemos un minuto, entonces os voy a pedir un titular muy breve para cerrar esta mesa redonda antes de pasar a las preguntas y al debate con los asistentes. En vuestra opinión, ¿cuál sería la palanca o la estrategia clave para intentar impulsar esta transformación, acelerar esta transformación? Como un titular, y acabamos y pasamos a las preguntas.
Empieza, si quieres, José Miguel, que estás en pantalla. Bueno, yo antes que nada quería daros las gracias a Generación Sabia y a Fundación Más Humano, que os he dicho al principio, por invitarnos a la mesa redonda y felicitaros la presentación de la guía. Voy a poner un ejemplo que probablemente no sea representativo, pero hay idea. Hace 3 años, las empresas del IBEX, en sus memorias y en sus publicaciones, prácticamente no daban ningún dato de remuneraciones medias de los empleados segmentados por edad. A finales de 2018 entró en vigor la Ley de Información No Financiera y ahora todo el mundo lo da y lo hace. O sea, la palanca legislativa es muy importante. Muchas gracias, José Miguel. ¿A Jesús? Yo como titulares, que no dejemos de luchar, ¿no? Como seniors lo hemos hecho toda la vida, hemos salido adelante y creo que este es el momento en el cual hay que volver a dar el do de pecho y demostrar que somos una generación absolutamente comprometida, con mucho valor y seguir trabajando, si no, no queda otra, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Terminamos con Marcos. Pues un poco como titular, que todos somos corresponsables en la apuesta por el talento senior y todos podemos aportar a que realmente se reconozca y se ponga en valor, mostrando ejemplos, buenas prácticas, experiencias, testimonios, para que cunda el ejemplo y que al final pues todos avancemos en la misma dirección. Muchísimas gracias, Marcos. O sea que, pues, nos hemos quedado aquí, creo que con grandes 3 titulares: legal, perseverar y seguir luchando y de manera corresponsable. Pues damos paso a las preguntas, que creo tenemos en la sala algunas preguntas que quieren intervenir para los participantes. Muchísimas gracias, Tomás. Y gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado en la presentación de este documento, dirigido especialmente a promover el cambio en el tejido empresarial. Si os parece, vamos a comenzar con los compañeros de los medios de comunicación que tenemos por ahí, a los cuales agradecemos su presencia por, además, dar visibilidad y dar voz al talento senior. José Joaquín Flechoso, del programa Cibercotizante en Capital Radio. Adelante con tu pregunta. ¿Se puede abrir el micro, José Joaquín? Sí, no lo he abierto. José Joaquín, sigues en mute. Perdón, ahora, ya está. Adelante. Perdonad. Bueno, muy interesante todo, sin duda, pero digo que más que una pregunta, lo que hago es un ofrecimiento. Nosotros, Cibercotizante, es una sección semanal en Capital Radio. Nuestro interés por este tema fue tal que hace un año que empezamos, el segundo programa lo hicimos sobre talento senior y mentoring inverso, porque realmente es algo que nos parece fundamental y así estamos todas las semanas tratando temas de digitalización. En el libro que hemos escrito, El empleo en la era digital, un capítulo está dedicado precisamente a este tema y lo que sí os ofrezco es que en esta nueva temporada que empezamos en el 2021 me gustaría contar con vosotros para darle la mayor visibilidad a este tema próximamente y que le diéramos continuidad a todo lo que estamos hablando aquí. Luego, por otra parte, quería dar un pequeño apunte que creo que es muy gráfico cuando hablamos de la digitalización y los seniors. Solo un 7% de los directivos del IBEX cuenta con experiencia digital. Y si vemos el carnet de identidad de los directivos y consejo de administración del IBEX, son seniors y tienen talento. Dejo esa reflexión en el aire, simplemente. Gracias. Gracias, Joaquín. Recogemos el ofrecimiento, tu generoso ofrecimiento, por supuesto. Encantado. ¿Queréis comentar alguno de los ponentes? Si no, damos paso a la siguiente pregunta. Carlos Molina, de parte de 50 Pro. Por favor, ábrete el micro, que nos querías preguntar a Jesús Castells en concreto. Carlos, adelante. Perdón. Ya. Muy bien. Bueno, Jesús, la verdad es que primero quiero felicitar a Sabia. Creo que, aparte de que soy una de las empresas colaboradoras con Sabia y que creo que hace mucho tiempo conocí a Gloria y estamos muy de acuerdo en solucionar todo ese problema de los seniors. En el caso de Jesús Castel lo he conocido hace poco y cada día crece más mi admiración hacia él. O sea, entre otras cosas porque no tiene pelos en la lengua, como él dice, pero además porque creo que sintonizamos perfectamente en casi todo lo que hemos hablado. Yo lo que quería apuntar
es el siguiente tema, que además muchas de las cosas estas se han dicho, pero como conclusión y una pregunta final. A mí me parece que en este momento las empresas están pensando que les sobran senior, cosa que es falso, ¿no? Y desde luego es falso por la vía de la tecnología. Creo que eso no es válido en absoluto. Yo a la edad que tengo estoy en punta de tecnología, no programo, pero creo que la mayoría de la gente senior le pasa lo que a mí. Lo que sí que creo es que estamos en un momento en el que a las empresas en poco tiempo les van a sobrar todos los contratados con empleos, junior y senior, porque las compañías no parece que estén decididas a contratar por largos años y con contratos en plantilla a la gente. Entonces, lo que yo sí que creo es que tenemos que exigir al gobierno, aunque en este momento no parece la forma más fácil por la constitución del mismo de conseguir, que potencie el tema de los emprendedores. A los emprendedores no hay que darles ventajas fiscales. A los emprendedores lo que hay que hacer es dejar de ahogarlos con impuestos y con cantidades que tienen que pagar, que además me parece una falta total de inteligencia por parte del gobierno pensar, si esa gente la tienes muerta de hambre, con síndromes de angustia, no te van a colaborar en pagar ni un duro. Oye, pues si no te van a dar un duro, déjales que sigan trabajando con sus propios fondos, con su escasa jubilación, pero que es que están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué tenemos a todos los seniors bloqueados contra la pared y no les dejamos que emprendan a su riesgo? Esa es una pregunta para Jesús. Carlos, bueno, lo primero, encantado de ponerte cara, porque hablamos el otro día por teléfono, pues a raíz del artículo que escribí sobre contratación de mayores de 50 años y tuvimos una conversación estupenda en la que pues hablábamos de esto, ¿no? de que yo por un lado, y ya lo he dicho antes, no espero nada, o sea, ojalá que todo lo que venga sea bueno y haya ayudas, pero yo con que me dejen trabajar y con que no pongan trabas a lo que estamos haciendo ni te compliquen más la vida, pues ya me considero afortunado y capaz de salir adelante. Pero Carlos, es verdad que emprender en este país es muy difícil, no hay un tejido, no hay una mentalidad, sobre todo. Nos han educado nuevamente en un legado más de funcionariado que de emprendimiento, y creo que es algo que tenemos que cambiar, y como dices con absoluta razón, el modelo de trabajo también ha cambiado y esa o sea, esos contratos indefinidos van a ir pasando a trabajos por proyecto, trabajos por obra, en la cual pues tendremos que demostrar en muy poco tiempo nuestra valía. Y tanto tú como la gran mayoría de los que estamos aquí ya estamos trabajando como consultores, incluso para nuestras antiguas empresas, porque saben perfectamente que tenemos un talento y que lo han perdido. Entonces, yo con que me dejen trabajar me doy con un canto en los dientes, Carlos. Gracias, Muchas gracias por tu pregunta. No, simplemente añadir aquí que se podría buscar una fórmula que enganche los dos extremos. Las empresas que jubilan o prejubilan a talento senior podían facilitar un emprendimiento asociado a la propia empresa, que la empresa generara startups, emprendimiento, para que diera salida a parte de esa gente. Yo, si queréis también para añadir, yo creo que ahí muchas veces la barrera está en uno mismo, ¿no? Yo muchas veces lo comentaba en conferencias. Yo soy periodista, vengo de familia sindicalista y en la vida había pensado montar una empresa. Y si yo he podido montarla, y justo hemos celebrado ahora hace 10 días los 15 años de corresponsables, cualquiera puede, ¿no? Entonces yo creo que por ahí muchas veces romper esas barreras y como dejarse de lado un poco las excusas, porque realmente, vamos, el emprendimiento senior hay muchísimos ejemplos buenísimos y que aportan un valor increíble. Muchísimas gracias. Queremos dar paso a Ana Muñoz, de 5 días. ¿Estás por ahí, Ana? Si puedes abrirte el micro, nos encantaría. Sí. Hola. Hola. Habéis hablado de la precarización de los jóvenes contribuye a que se opte por ellos en lugar del talento senior por la bajada de costes, ¿no?, que implica. Ahora que se avecina otra crisis económica y que por consiguiente también será más fácil, ¿no?, optar por perfiles de menor coste,
¿creéis que contribuir a mejorar las condiciones laborales por abajo también podría ayudar al talento senior a que se quedara en las empresas? ¿Quién se atreve a...? Esto es una buena pregunta. Bueno, si me permitís, hay un dato que a medida que aumenta el emprendimiento senior, aumenta el empleo para jóvenes también. Los senior tienen una mayor capacidad de supervivencia y de que prosperen sus aventuras empresariales y normalmente acaban creando empleo para profesionales más junior. Este es un dato que ha salido por varios, vamos, que es un dato constatado y contrastado en distintas economías, con lo cual apoya a las dos generaciones. Tomás, déjame que añada y que conteste Ana, ¿no? Con mi ejemplo, que es lo que al final yo puedo constatar, ¿no? Yo he dirigido una agencia de marketing digital en la que convivíamos, pues te diría que casi 3 o 4 generaciones. Había gente con 18 años, auténticos cracks en YouTube, y había seniors de 65 años con una capacidad tremenda de aprender cosas sobre digitalización y programando. Entonces, yo creo que ahí es donde está la riqueza, la capacidad que tenemos de juntarnos y de aprender los unos de los otros. Esto no es una guerra de jóvenes contra seniors, no, esto es que todos juntos sumamos mucho más. Y eso es lo que hay que intentar que entiendan esos comités de esas compañías, porque ni todos los jóvenes juntos van a hacer algo que ni todos los seniors juntos lo van a resolver. Y cuanta más diversidad haya, mejor. Por cerrar el asunto, evidentemente una limitación del mercado del empleo por causa de la recesión, etcétera, también puede impulsar el emprendimiento, la creación de muchas más startups que muchas veces, o en una gran mayoría, están hechas por jóvenes que acaban contratando a senior para que les asesoren, les den un poco de experiencia, o sea que eso también puede tener esa salida por ese bucle. Mira, me la ha quitado un poco de la... porque justo se me había comentado, yo por ejemplo, a mí me ayudó a montar la empresa, que yo conocimiento empresarial, más allá de periodista económico, no tenía mucho, me ayudó Secot, por ejemplo, ¿no? Hay asociaciones ya, como propio Sabia, todo el trabajo que están haciendo, que ayudan a las cosas que no llegamos, ¿no? Yo creo que en el equilibrio está, como siempre, ¿no? Está la clave, ¿no? Y es verdad que en un momento como el post-COVID, que ya tenemos todos muchísimas ganas de que llegue, si se logran hacer mejor las cosas con el talento senior y con la inserción de personas jóvenes, si logramos un poco más ese equilibrio, ese mix, ostras, es que salimos ganando todo el mundo, ¿no? Las empresas, las organizaciones y todo el país y la ciudadanía, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad clave, como también comentaba Tomás un poco en las conclusiones del estudio, y si la sabemos aprovechar es que vamos a salir ganando todos y va a valer muchísimo la pena. Así que yo creo que es un gran tema este que planteas. Pues muy bien, pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? De sí. Efectivamente. Tenemos la última, simplemente preguntando a los expertos, ¿creéis que existe más discriminación en España que en otros países o más problema con los seniors? Nos lo preguntaba Blanca Corrales. Si queréis, terminamos con esta pregunta y damos paso ya a esto. Bueno, si queréis, yo de lo que yo puedo hablar especialmente de América Latina, que como corresponsales tenemos presencia en todos los países y he conocido tantos ejemplos de seniors que, vamos, ya quisieran en general, y hablo ahí especialmente de mandos directivos y alta dirección, las condiciones pues de jubilación o prejubilación que tienen. Hombre, seguro que, no sé si alguien conoce más los datos de otros países europeos, seguro que en Alemania y en otros países pues tienen más ayudas, hay más incentivos, bueno, seguro no, segurísimo, hay más incentivos especialmente por la parte de emprendimiento. Yo creo que por ahí hay una labor fundamental, ¿no? Pero sobre todo un poco con esa idea más allá del país y en torno de aprovechar ese talento y sobre todo que primero se lo crean los seniors, como se ha ido comentando en esta charla, pero que todavía pueden aportar mucho y ver
de todas las tareas, funciones que han venido desarrollando, porque yo lo entiendo perfecto, nos pasa a todos, ¿no? No es lo mismo cuando tienes 20, 30, 40, 50 años y cuando llevas tantos años en la organización. Entonces, lograr, motivar, incentivar a cualquier profesional y especialmente pues, a los que llevan más tiempo en la organización y especialmente a los seniors es un gran reto. Un gran reto yo creo que para todos los que dirigimos equipos, ¿no? No sé si Jesús... Sí, en mi caso yo conozco el mercado americano y el inglés y es diametralmente opuesto a lo que está sucediendo aquí en España. Los seniors tienen un valor tremendo, se les valora en las organizaciones de una forma brutal, se les remunera estupendamente y de hecho yo muchas de las cosas que les digo a los seniors a los que apadrino es piensa, si no tienes cargas económicas y puedes hacerlo, sal de España, porque nos valoran mucho más fuera. Es lamentable, pero es así. José Miguel, ¿quieres cerrar? No, simplemente que hay algún informe, pero me suena que hay algún informe donde se hace la comparativa. Yo creo que sí, que probablemente fuera haya, en Europa, haya alguna más ayuda, pero también influye mucho también el tema de la pirámide generacional. Otros países es más fácil que puedan ayudar cuando hay digamos, la población no tiene tanta edad. Pues muchísimas gracias a los tres, a José Miguel, a Jesús, a Marcos, por vuestras contribuciones. Ha sido un debate yo creo que muy interesante. Hemos pegado un buen repaso al estado del arte del talento senior. Y nada más, doy paso a Gloria Juste para que cierre esta conversación de 1 hora. Y nos pasamos ya unos pocos minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Gloria. Por supuesto, ha merecido la pena y mucho, de verdad. Muchas gracias a los tres, bueno, y a los cuatro con Tomás. Ha sido interesantísimo, creo que habéis sacado, bueno, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, de verdad, en el análisis tan profundo. Y además hay que mirarlo con el recorrido más positivo que nos enfrentamos, que yo quería contar la anécdota. Cuando nosotros empezamos con el tema de Sabia, allá en el 16-17, hicimos una fase de análisis pues, lo más profunda posible para ver dónde nos enfrentábamos. Y no os podéis imaginar lo que nos costó conseguir empresas que nos recibieran solamente para hablar de este tema. O sea, el tema de la diversidad generacional no estaba en la mesa de debate de una manera muy clara y objetiva. Por supuesto, queda mucho por hacer, lo habéis dejado todos clarísimo, nos interpela a seguir trabajando en el plano personal y, por supuesto, en el plano profesional, pero creerme que de ese momento ahora, que son las empresas las que ellos vienen y se acercan a Sabia y quieren entrar, y cuál es la inquietud con la que han recibido ahora este documento de las 8 claves, empezamos a estar en un recorrido diferente, empezamos a vislumbrar que realmente el tema preocupa y esperemos que se ocupe, que es lo importante. Así que daros las gracias por ponérnoslo sobre la mesa de nuevo, por hacerlo con tanta claridad y transparencia y sobre todo también dar las gracias a los medios de comunicación y a las empresas que tenéis cierta responsabilidad en este cambio, que nos habéis acompañado hoy. Porque, como decíamos al principio, Sabia es una iniciativa absolutamente abierta, no es nada sino es la suma de todos. Así que si queremos este cambio y podemos seguir haciendo cosas por conseguirlo, nos ponemos totalmente a vuestra disposición. Nuestro trabajo es seguir lanzando iniciativas que sigan en ese camino y en ello estamos. Solo para invitaros y contaros 2 o 3 cosas que vamos a hacer, iniciativas nuevas. A raíz de esta guía, ahora nuestro siguiente paso es, hemos trabajado con una serie de despachos de abogados muy potentes y realmente muy expertos para trabajar también una serie de propuestas muy concretas a la administración. Somos conscientes que el cambio está en todos los niveles de la sociedad, por la administración, en la empresa que estamos hablando hoy, corresponsables cada uno de nosotros, como decía Marcos. Así que, bueno, esa guía la vamos a presentar también en breve, está ya en el horno, así que será otro paso importante. El emprendimiento, que también ha salido mucho, estamos muy implicados porque creemos que no solo es un plan B, es que es un plan A, es que emprender a partir de una determinada experiencia es una solución casi segura, con lo cual hemos lanzado el premio de Emprendedores más 50 junto con la productora 259 segundos
y deciros que las respuestas han sido increíbles, la creatividad, las ganas y la fuerza de miles de profesionales que nos lo han demostrado así. Y la final será también en enero, que os lo contaremos. Trabajos con empresas, seguimos haciéndolo constantemente. Hemos lanzado el proyecto de Savia Twins, de mentores profesionales, por ahora con Endesa, pero se van a incorporar más empresas para acompañar a los profesionales. Bueno, y no sigo, lo que sí os emplazo es generacionsavia.org, y cualquiera que he visto notas en el chat de más inquietudes, propuestas, iniciativas, ese es nuestro trabajo, responder a lo que se necesita. Estamos a vuestra entera disposición en la dirección de info o en cualquiera de los miembros del equipo que estamos aquí presentes. Así que muchas gracias a todos los asistentes y de manera especial a los ponentes que nos habéis ayudado a abrir la mirada que tanto necesitamos. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Muchas gracias.